entonces nos empezamos por presentar. Empiezo yo, Miguel Ángel López Robles, el despacho de Malas Tamayo. Estoy coordinando la mesa. ¿Y qué sector corresponde? Sector IP. Miguel Ángel Jiménez Guzmán, Ayuntamiento de Mexicali, subtesorero. Magdalena Álvarez Azueta, contador público, jefe del Departamento de Contabilidad del Ayuntamiento de Mexicali. Pues María Villanueva, soy contadora y vengo representando el Colegio Cachanilla de Contadores Públicos. Contador público representante del Colegio de Contadores Públicos de Mexicali. Ventura Campos Sandoval, del Comité de Marco Legal. Muy buenas tardes, Martín Martínez, coordinador de directores del 20 Ayuntamiento y coordinador de la Mesa de Desarrollo Institucional. Buenas tardes, Carlos Uro, del Instituto de Vivienda del Estado de Baja California. Ernesto Lordui, Iniciativa Privada. Adrián Flores, Calacinta. Guzmán Gallegos, IP. Yo estoy en Escochabamba como director regional de Banca de Empresas. Melissa Yuri, en representación del licenciado Guillermo Galván y de Ragal, en este caso. IP. Yo soy Carlos García y voy a funcionar en esta mesa como el asesor para cuestiones de financiamiento. A ti te necesito, a ti te necesito, asesor de financiamiento. ¿Vale? Bueno, creo que los propósitos objetivos ya quedaron definidos, ¿no? Vamos a estarnos reuniendo semanalmente. La idea es invertirle 2 horas a la semana a esta actividad. Vamos a durar 18 semanas, 18 o 20 semanas. Y al final vamos a agrupar lo que los demás comités hagan y al final vamos a emitir un documento por escrito, ¿no? El resultado va a ser un documento por escrito de cómo se va a financiar este proyecto de Ciudad de Gran Misión. Metodología de trabajo. Ahí me gustaría hacer una intervención. Sí. Mencionaron hace un momento, vamos a invertirle 2 horas en la sesión de aquí, más los que nos requieran vía el box o lo que sea. Claro. Pero la propuesta que pongo en la mesa es que a las 6 en punto estemos los que estemos, se dé por iniciado, y a las 8 en punto vayamos donde vayamos, se dé por concluido, de tal forma de que nos comprometamos a llegar a tiempo y podamos comprometernos para otras actividades terminando la sesión, en cuanto a poner ese punto de acuerdo, ¿no? Iniciamos a las 6 los que estemos y nos vamos a las 8 y lleguemos donde lleguemos. Totalmente de acuerdo. ¿Y siempre van a ser el lunes? Se nos asignó el día lunes, ¿no? Están como que muy... O sea, porque en un partido muy interesante proponemos un cambio de fecha. Pero van a prender la tele aquí en Monday Night. No te preocupes. No, licenciado. No, lo demás es Cultura general. Programación. Sí, nomás para explicarles por qué eso. Hay 26 grupos diferentes trabajando simultáneamente durante la semana y tenemos 3 lugares específicamente asignados para funcionamiento. Entonces, pues tenemos que distribuir durante la semana la participación de todos los grupos, ¿no? Y la otra idea es que esta participación ya permita a ustedes que se agenden, porque ya de aquí hasta febrero, todos los lunes a las 6 de la tarde, los tendrían reservados para este tipo de actividades. Ok, la verdad es que sí nos dieron opciones y lo votamos los que estábamos en ese momento y quedó el lunes. Teníamos todavía en ese momento un par de opciones. Lunes, pero el lunes, en la tarde era el lunes. Ok, entonces, metodología sobre eso nos vamos a estar juntando. Hay una página de internet donde tienen información que vamos a estar revisando para no llegar en blanco y nomás ver lo que pasó la semana pasada, ¿no? Y actividades, pues esas son básicamente. Y empezamos la sesión con el diagnóstico que nos presente el doctor. Todavía no. No, todavía no. El maestro. Sí, no. El diagnóstico. Si no le recetado ahorita para el dolor de cabeza. Preparamos un diagnóstico que en general cuando hablamos de financiamiento estamos viendo que la situación del sector público es cada vez más crítica. O sea, cada vez se ve más coartado en la capacidad
de utilizar el financiamiento como una forma de orientar el desarrollo. Y pues cada vez se ve sujeto a mayores presiones conforme se incrementan una serie de aspectos que requieren ser financiados y que no se ha identificado una estructura específica más que prácticamente impuestos para efectos de poder sufragarlo. Y pues hay una serie de personas cautivas que es sobre la que se enfoca la recaudación del impuesto. Y hay una gran cantidad de gentes que hasta ahorita no están aportando o parece que no están aportando con respecto a la distribución de impuestos, ¿no? Entonces hay toda una serie de mecanismos muy complejos a nivel nacional que se estructuran prácticamente a partir de la federación y que el que está al final de esa cascada es el municipio, con muchas dependencias con respecto a la posibilidad de modificar los ingresos que están establecidos en parámetros y fórmulas y una serie de elementos que finalmente dice, pues te tocó este chorrito, ¿verdad? Hazle como puedas. Hay habilidad de muchos ayuntamientos para poder multiplicar ese chorrito que les cae de recursos y mediante mezclas captar nuevos elementos. Pero tiene sus límites ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Si quieren empezamos ya con la descripción, pero el tono de esto es que no vamos a hablar mucho de la cantidad de dinero que tenemos y de todo lo que nos falta, sino más bien de la conceptualización que tenemos de la estructura financiera y de las alternativas que tenemos para hacer búsquedas específicas de financiamiento, ¿no? Es importante pensar que este subcomité de financiamiento pertenece a Desarrollo Institucional, que es un comité consultivo. Está formado básicamente por esos tres subcomités, que es Innovación Institucional, Marco Jurídico y la propia de financiamiento. Están íntimamente enlazados Innovación Institucional y Marco Jurídico con las posibilidades de financiamiento, porque finalmente las leyes nos están determinando el contrato social que la gente, o que aparentemente la gente ha aceptado. Muchas veces no es la gente el que lo ha aceptado, sino es la estructura gubernamental el que lo ha impuesto. Y muchas teorías sociales dicen que la estructura gubernamental finalmente se convierte en un elemento que impone cosas en donde la sociedad no siempre está de acuerdo. Ahorita lo que estamos tratando es de llegar a que esas cosas, a través de este programa de Gran Visión, se enlacen perfectamente, o sea, que lo que propone el gobierno y lo que propone la sociedad sea lo mismo, y de esa manera facilitemos el que todos cooperemos para lograr un desarrollo que nos conviene a todos. Entonces, esta parte es muy importante porque lo que estamos haciendo es tratar de preparar a la gente. O sea, los cambios no se van a dar de la noche a la mañana. Los cambios importantes se van a empezar a dar gradualmente y con la visión de largo plazo. El esquema que estamos manejando para efectos de ir implementando esa gradualidad en el tiempo es pensar en el largo plazo y decir, ¿cómo quiero estar allá en el 2050? La segunda etapa es decir, ¿cómo puedo estar o qué puedo alcanzar en los próximos 15 años? La fecha que tenemos es 2026. O sea, para el 2026, ¿qué de esa visión de allá que puedo asegurar o puedo estar con cierta certeza de que sí puedo alcanzar? Y ya que fijé eso, entonces digo, el plan que voy a producir del producto de esta mesa, de este subcomité, va a ser la planeación detallada de los primeros 5 años. Cuando hablo de la planeación detallada de los primeros 5 años, quiere decir que por escrito voy a decir específicamente qué pienso hacer en esos 5 años, qué voy a hacer año con año y cuál va a ser el producto al final de esos 5 años. ¿Por qué? Porque el sistema de planeación estamos pensando que se va a actualizar quinquenalmente. O sea, cada 5 años que se cumpla, vamos a ir dándole seguimiento y evaluando las aplicaciones y con eso vamos a hacer correcciones. Pero a los 5 años ya vamos a necesitar hacer una corrección más fuerte. Vamos a volver a replantear
la visión de largo plazo para el 2055 y para el 2031. Y vamos a planear los siguientes 5 años para seguir ejecutando. Esa es más o menos la mecánica que establece este tipo de cosas. Le pasas la siguiente, por favor. Por eso, como lo decía hace ratito, ¿verdad?, la responsabilidad de este subcomité es la discusión de un balance entre ingresos y egresos. Y estamos hablando que ese balance de ingresos y egresos es para el desarrollo sustentable de Mexicali. Ahorita tenemos un desarrollo que se maneja como un modelo de desarrollo espontáneo. Ese modelo de desarrollo espontáneo es un modelo que no está orientado a la cooperación, sino a la satisfacción individual de las propias aspiraciones. Entonces no hay una confrontación social que nos diga, si hago esto, mi impacto va a perjudicar a la sociedad y de manera indirecta, más adelante, me va a caer ese perjuicio a mí. O sea, ¿por qué? Porque si el municipio de Mexicali entra en crisis, aunque a mí me esté ahorita aparentemente yendo muy bien, más adelante con la crisis me voy a envolver en esa crisis y también voy a fracasar yo. Entonces, que entendamos eso, que todos estamos casados con un mismo desarrollo y que el encontrar formas de cooperar y de integrarnos nos va a dar la posibilidad de ganar todos, específicamente. El otro aspecto de esto, sobre todo ya entrando al desarrollo municipal, es que entendamos, muchas personas piensan que el motor del desarrollo es el sector público. Entonces dicen, hay que aumentar la inversión privada, la inversión pública y si se puede, que me subsidien o que me apoyen o que me hagan. Por ejemplo, muchas de las empresas que vienen del exterior, de las empresas globales, piden ciertos apoyos financieros o de obras o de cosas por instalarse localmente. Y andan haciendo un concurso entre todos los municipios y todos los estados a ver quién da más. Y el que da más, pues ahí se va. Entonces, creemos que ese tipo de cosas no es factible. Que más bien al revés, nosotros deberíamos de evaluar, ¿nos interesa que venga esa empresa? Sí, pero ¿para qué? ¿Qué cosas va a incentivar? ¿Qué cosas va a impulsar? ¿En qué estamos fuertes para aprovechar la venida de este? Y se le hace un replanteamiento no en materia de apoyo, sino en materia de las ventajas que lograría el ubicarse aquí. La idea es que podamos llegar a tener toda esa información disponible de tal manera de cambiar esa imagen y que vengan aquí no porque los apoyamos con terrenos, obras de infraestructura, qué sé yo, sino porque es el lugar óptimo para que ellos realicen sus actividades. Cuando hablamos de inversión estamos hablando no solamente de la inversión gubernamental. La inversión gubernamental viene representando solamente como el 10% de la inversión global que se realiza anualmente, por ejemplo. La inversión más importante es la que hace cada persona al construir su casa, al construir su tienda, al construir su fábrica, al construir una calle, simplemente al estar generando empleos y al estar comprando elementos que conforman ya todo un proceso de redistribución del ingreso. Esa es realmente la parte importante. El 90% está hecha por la comunidad, por el sector privado y por el sector social. Cada vez que pagamos la colegiatura de una escuela, estamos invirtiendo en el desarrollo, en dos sentidos, en el financiamiento, por un lado, y por otro lado, en la formación de recursos humanos más capacitados para el desarrollo. Por eso es bien importante que estemos conceptualizando lo que hace cada actor. Y ahorita vamos a entrar a una de las primeras discusiones, ¿verdad? Es hablar sobre los actores del desarrollo y cómo realizan su participación en la oferta y demanda de objetos específicos, ¿no?
Prácticamente estamos partiendo del concepto de que gran parte de la objetivización de los elementos de inversión se realizan sobre las obras físicas que conforman nuestras ciudades, que son fundamentalmente suelo. El suelo tiene un valor. Son obras de urbanización que nos permiten habilitar al suelo para que pueda ser utilizado. Y el tercer elemento son obras de edificación que nos permiten ya la posibilidad de realizar las funciones. Sin esos elementos, toda la actividad económica en nuestra sociedad moderna como la conocemos no sería factible. Y entonces esa objetivización es la que tenemos que entender cómo se llega a conformar y a estructurar. Síguele adelante, por favor. Aquí, por eso decimos que lo que es las inversiones para el desarrollo tienen su origen en la necesidad individual. O sea, en principio, lo que cada quien necesitamos hacer, le vamos a tener que invertir recursos, vamos a tener que financiar cosas específicas para lograr nuestros propósitos particulares. Que esas inversiones, como les decía, logran condiciones físicas y operativas para el cumplimiento de los fines. En nuestra sociedad moderna, la acumulación de actores, el agrupamiento de los actores, nos permite lograr cosas que de manera independiente no podríamos hacer. Y vayámonos a un área rural, en donde hay 10, 20 gentes en un pequeño asentamiento allí con 3 casas o 4 casas. El organizarse para mejorar sus condiciones de desarrollo realmente es difícil, porque probablemente no exista ni mucha capacidad de ahorro, ni mucha capacidad de organización para manejar este tipo de cosas. Pero conforme empezamos a acumular más gente, cada vez se ve más la necesidad de la cooperación entre todos para lograr cosas que de manera individual no podríamos. Yo vivo en una comunidad en donde todos los terrenos son de 1 hectárea. La mayoría de los terrenos están baldíos. Y si quiero yo hacer que todo el mundo pavimente esas áreas, pues me he desgañitado durante muchos años y no se ha logrado que se introduzca el pavimento. ¿Por qué? Pues porque los otros no quieren cooperar, ¿verdad? Porque no tienen una necesidad inminente de poder organizar. Porque habemos 7 familias alrededor en una superficie como de 45 o 50 hectáreas. Pavimentar nosotros solos, meter el agua potable, pues es prácticamente imposible. O sea, nos sale más barato hacer sistemas independientes a cada uno que hacer. Entonces, esa acumulación es lo que nos da las posibilidades de transformar y de la posibilidad de llegar a hacer obras por cooperación. Una colonia popular en donde todas las gentes son relativamente de bajos recursos, puede, mediante una organización, tener el mismo nivel de urbanización que tendría cualquier comunidad, cualquier colonia de altos ingresos. O sea, tener pavimento, tener agua potable, tener drenaje sanitario, electrificación, tener parques arborizados y todo eso. Cuando se establecen procesos de cooperación, es relativamente barato y se disminuyen mucho las necesidades de inversión para el manejo de eso. De hecho, en el modelo de desarrollo urbano que tenemos para la estructura urbana, esa densidad y esa organización permite una disminución de casi el 50% de lo que actualmente les cuesta a los desarrolladores hacer sus desarrollos. ¿Cuál sería la expectativa del ejemplo como tú vives y cómo se desarrolla la comunidad popular, el fraccionamiento popular? O sea, tú te cambiaste, fuiste a vivir allá, terrenos de 1 hectárea, nadie le interesa probablemente que esté el pavimento, los servicios, sí les interesa, pero no es la prioridad, por eso se fueron tan lejos. Y en la colonia popular, pues, se tardan 15 años en que los servicios lleguen, ¿no? Y están demanda y demanda y demanda, y el regidor y el alcalde, o sea, ¿por qué tú esperarías que el gobierno llegara a pavimentarte? ¿O esperas que la comunidad se ponga de acuerdo? Es que no hay otras posibilidades. O sea, en mi caso, no tenemos alternativas para urbanizar esa zona.
y vives contento y feliz. No, pues no vivo contento y feliz, pero he tenido yo que hacer inversiones específicas. Pero tú seleccionaste el vivir ahí. Definitivamente. O sea, Lo te que fuiste pasa es bajo que tu propio... Cuando me fui a vivir allí, era un fraccionamiento de granjas campestres. Por eso... Y había una serie de gente viviendo en granjas campestres. Ujú. Sin embargo, la mayoría de la gente se fue saliendo y me quedé yo. Posesionándote de todas las granjas. Bueno fuera. Pero yo sí hice una serie de inversiones específicas para tener una forma agradable de vivir, ¿verdad? La demás gente no hizo ningún tipo de inversión y pues a rato se fueron cansando, ¿verdad? Se les fue acabando las inversiones pequeñas que habían hecho y decidieron mejor venderlo e irse a vivir de una manera más tradicional. Sin embargo, aquí lo que me interesa destacar es el aspecto de que la aglomeración te permite una mayor facilidad y una organización. En las colonias populares, la idea de los fraccionamientos es que desde el principio, o al menos así está en la ley, esté urbanizado al 100%. Permite la urbanización progresiva, pero la urbanización progresiva siempre orientada y dirigida por el gobierno. ¿Por qué? Porque es el único que tiene la posibilidad de garantizar que se va a realizar de alguna manera la organización en base a la comunidad, por la cooperación de la comunidad y en un determinado momento en que ellos tengan recursos suficientes para irlas pagando. La realidad es que la urbanización de los lotes es una responsabilidad del propietario. O sea, ahí no hay ninguna duda. Y cualquier otro elemento que surja, que sea el financiamiento, no por parte del propietario, estamos hablando ya en materia de subsidios. Por ejemplo, hablemos del PICA. Pues el PICA es un programa que desarrolló el gobierno del Estado y bajo el esquema de que la inversión en pavimento iba a beneficiar con una disminución de enfermedades, subsidiaban el 70% de los costos de urbanización. Sin embargo, no necesariamente se estaba subsidiando a personas que lo requerían, sino que se estaba de manera abierta, el subsidio era generalizado, no era discriminatorio para los que lo necesitaran, era para todos los propietarios. Creo que eso es el problema de la caja negra de los subsidios. Debemos de hacerlos transparentes para efectos de que se logre el efecto de la compensación a las gentes que no tienen y la posibilidad de llegar eventualmente a tener los satisfactores de la urbanización. Ese tipo de cosas los vamos a ir viendo poquito a poco en la presentación que tengo ahí. Entonces, la aglomeración de actores nos da la posibilidad de cooperación para distribuir los costos de las inversiones. O sea, ya no tengo yo que pavimentar toda mi calle, sino que el de enfrente va a hacer su parte correspondiente y yo la otra parte correspondiente. Entonces ya me salió a la mitad cuando menos. ¿Okay? La otra cosa, eso tiene el efecto de disminuir mi aportación. O sea, yo logro una ventaja con esa. Y hay otra ventaja competitiva al disminuir los costos de producción de los productos. O sea, si yo estoy haciendo una fábrica y logro todos los elementos de urbanización, la producción que haga me va a salir más barata. No tengo por qué pagar. Si estoy yo solo, probablemente salga más caro. Hay una serie de elementos que son distractores de eso. Por ejemplo, ahorita vemos una tendencia de muchos elementos de fábrica a salirse fuera de la ciudad. Y dice, me sale más barato acá. Probablemente no estén haciendo un análisis detallado de los costos. ¿Por qué? Porque no les salen directamente a él. Pero, por ejemplo, el transporte de todos sus empleados hacia allá es un costo social que ellos no están pagando, sino que pues, el que quiera trabajar tiene que venir hasta acá. ¿Sí? Pero las personas que van hasta allá sí tienen que gastar mucho más en transporte que si su fábrica estuviera cercana. Entonces hay una serie de costos sociales que se generan y que son indirectos, les llamamos costos marginales. Y esos costos marginales hacen que socialmente la ubicación de esa industria no sea adecuada en el exterior. Claro, si dicen, no, es que si me voy a un parque industrial me sale muy caro el terreno.
Pues sí, pero estar en el parque industrial te abarata otra serie de cosas, de tal manera que se compensa todos esos elementos. Entonces no hacen su análisis más que en visión de corto plazo, no hacen un análisis en función de largo plazo y de las ventajas que tienen de estar en una zona totalmente consolidada con respecto a irse a un lugar en donde en un determinado momento les van a caer una serie de restricciones y probablemente tengan que reubicarse también. Entonces, esa es parte de la situación, sí. Lo que pasa es que me gustaría, o voy a compartir una reflexión por el tiempo de cada uno. No sé si más adelante, me parece muy interesante lo que estás planteando y eso nos mete en la reflexión de los valores, ¿no? Y de lo que debe de permear para hacer, estructurar algunas propuestas, ¿no? Pero me parece que debemos de entrar muy rápido a cuáles las piezas del rompecabezas para que cada uno pueda empezar a hacer la tarea, ¿no? ¿Qué me quiero imaginar? No sé si ando perdido. Yo entiendo la mesa de desarrollo institucional en la parte de gobierno y para eso es importante tener también la opinión de los externos, como en este caso sería el sector social y el sector público, ¿no? Y están los de la parte interna, que es el propio gobierno en sus tres niveles, ¿no? Entonces necesitaríamos abocarnos, a lo mejor abstraernos un poquito de todo lo demás y darlo, decimos los economistas, todo lo demás, y concentrarnos en el tema del financiamiento para poder aprovechar al máximo nuestra experiencia y la tarea que nos queda por delante, ¿no? Me preocupo porque todavía no logro ubicarme por dónde le vamos a atajar, ¿no? Para meter gol, o sea, me estoy preocupado, y ya lo había escuchado yo de otras mesas. Entonces, ¿cómo viene esa parte? Los facilitadores nos van a dar más o menos la ruta crítica para nosotros ir haciendo la tarea en cuanto al análisis, a los pros, los contras de una y otra alternativa, o vamos a llevar a la mesa una discusión muy académica, que bueno, no sé si es lo que se busca, pues, pero sí me preocupa por el tiempo y por lo que se supone que debemos de generar como entregables. No sé si me voy a entender totalmente, ¿no? No sé, yo me estoy, por ejemplo, imaginando, no sé si me estoy adelantando mucho y te pido sinceramente una disculpa, pero a ver, fuentes de financiamiento en cuanto a recursos propios, y que tengamos una sesión que discutamos ese tipo de variables, ¿no? Porque los que ya existen en Mexicali y los que están en un benchmark en otro lado, ¿no? Entonces, que podamos podamos discutir eso, porque lo que subyace en términos de los fines sociales y del torno al desarrollo económico, creo que no es competencia de la mesa. ¿Perdón? Creo que no es competencia, lo deberíamos de dar como sentado, ¿sí? No estamos de acuerdo. Okay, me imaginé que esa iba a ser la principal discusión. Es muy atrevido mi comentario, pero a lo mejor nos pudiéramos poner de acuerdo muy bien en cuáles son los valores que deben de prevalecer para esas opiniones. Por ejemplo, puede ser el desarrollo sustentable. Podemos llegar a una explicación en cuanto a la vertiente del desarrollo social, económico, medioambiental y político o institucional, ¿no? De los elementos que lo componen. Y bueno, que esa sea, ¿no? Pero si le metemos lo urbano y le metemos acá y le metemos allá, difícilmente vamos a tener la capacidad en la mesa de procesar tanto, cuando lo que queremos son herramientas muy concretas para que el ayuntamiento tome decisiones y se vea mucho más pertinente en cuanto a estar avanzando, ¿no? A las herramientas que está adoptando, ¿no? Corremos el riesgo en corto plazo. Estás preocupándote por el corto plazo. A lo mejor ese es mi error. Sí. Pero en el largo plazo llegamos con muchos cortos plazos. A lo mejor es ver el conjunto y después te voy a ejemplificar cuál es la primera actividad que se va a hacer aquí
después de analizar las prioridades para el financiamiento. Análisis involucrado. O sea, la metodología del marco lógico implica una serie de pasos sucesivos en el que se va acumulando información relevante para efectos de hacer un plan. La primera referencia es análisis de involucrado. Si tú analizas nada más el sector municipal, no vas a llegar a mucho lado, porque finalmente el sector municipal no está aislado. Depende del sector federal, depende del sector estatal, depende de la comunidad para hacer las aportaciones específicas que manejamos. Si tú dices, bueno, pues vamos a cargarle manos a los contribuyentes cautivos que tenemos, que es mucho de lo que se piensa, eleva las tasas de predial. Oye, las tasas de predial ahorita están 5 veces más altas que en el resto del estado. ¿Les vas a subir más? Se te va a ir la gente a los otros municipios. Así de fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque sale más barato estar en Tijuana que estar aquí. Tú tienes que crear condiciones específicas dentro de las situaciones actuales y estar viendo la composición de la gente que conforma ingresos y egresos de nuestro municipio. Ya vamos entrando. Yo voy a plantear algo que yo creo que va muy ligado con la postura del licenciado. Cuando en una empresa privada dicen, oye, no me alcanza, no se alcanza a cubrir esto y todos los costos y los gastos de la empresa, pues dice, pues vende más. ¿Sí? Sube el precio. Como sube el precio, como que tienes control de la conducta del consumidor y todo el mundo va a comprar su producto. En contrario, si nosotros nos ponemos en el gobierno y dice, pues recauda más y pídele que te den más participaciones y con eso te acabó el problema. No importa que tú traigas un desfase de crecimiento acelerado en los servicios personales, que tus costos y todos tus gastos estén creciendo, no importa, tú nada más pide que te incrementen, la recaudación y las participaciones mágicas. O sea, yo vuelvo a los planteamientos de puntos ideales como en la sesión anterior. Sin embargo, yo entiendo el planteamiento de financiamiento bajo una base de un subcomité que ya generó un producto, que ya vio las variantes en las cuales hace una propuesta concreta y nosotros le tenemos que dar la figura y el tratamiento de esquema de financiamiento y todo lo que implique financieramente esto. Sin embargo, siento, es una opinión personal, una apreciación personal, que desde la primera sesión estamos estancados discutiendo la problemática de la población, el crecimiento poblacional en diferentes zonas, y no salimos de un círculo que no aterrizamos. Yo, sinceramente, yo también lo digo, todavía no sé cómo vamos a aterrizar este subcomité. Es de ahí va mi inquietud. Perfecto. Me voy a enfocar ya a avanzar más rápido esto, porque aquí tenemos gentes que participó en la otra sesión y en esta sesión y pues vamos a hacer un complemento. Entonces, sigue adelante, por favor. Las siguientes. Miren, esta es un esquema que nos permite ver todos los actores del desarrollo. Por un lado, tenemos los 3 principales elementos gubernamentales, que son el sector federal, el estatal y el municipal. Cada uno de esas organizaciones es un agente del desarrollo, es un actor, y tienen específicamente una serie de elementos como responsabilidad para participar en el proceso de construcción del desarrollo. Entonces, fundamentalmente casi todos ellos son lo mismo, ¿no? Planeación. Los 3 sectores tienen obligación de planeación, cada quien a su nivel. ¿Sí? Los 3 sectores tienen la necesidad de hacer promoción del desarrollo. Los 3 tienen la necesidad de establecer una normatividad, un marco jurídico específicamente en lo que opere todo ello. Los 3 tienen obligaciones de hacer una supervisión y una regulación del desarrollo de lo que se está sucediendo, ¿no? El gobierno federal tiene una estructura de financiamiento, o sea, el gobierno federal capta la mayoría de los impuestos y luego los distribuye a los estados y de los estados a los municipios.
Entonces, él maneja el Banco Central, él maneja todos los elementos de las estructuras para el financiamiento del desarrollo, independientemente de lo que es las instituciones privadas. Y siempre finalmente llega hasta el Congreso todos los aspectos financieros. Ahorita se está discutiendo si van a ayudar a todos los estados y municipios fracasados que se gastaron de más y que fueron ineficientes, y se está proponiendo que se les premie quitándoles la deuda. Y los que fuimos eficientes como Mexicali, pues vamos a salir amolados, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no nos va a tocar recursos. Entonces hay situaciones que son incongruentes en la estructura, pero ellos tienen la posibilidad de poder manejar ese tipo de cosas. Si no analizamos ese tipo de cosas y estamos conscientes para estar empujando en el lado de un ejercicio adecuado y sano de los recursos, como principio básico, pues no lo vamos a incluir dentro de nuestras prioridades y nuestra visión. Específicamente tiene el gobierno federal también. Si ustedes se fijan, los otros no tienen esa estructura de financiamiento. Esa es una facultad exclusiva de la federación. Aquí no hay un banco del Estado, ni hay una financiera del Estado. Al paso que vamos. Bueno, hasta ahorita no hay ese tipo de elementos, ¿verdad? A lo mejor se cambian, pero si tú ves la ley, hay limitaciones específicas para que los estados hagan sus propios elementos de organización. Nos están obligando a participar de esa manera en la federación. Hay subsidios. La federación da subsidios, el estado da subsidios, el ayuntamiento da subsidios. Hasta ahorita la mayoría de los subsidios no son transparentes. O sea, se supone que el subsidio trata de impulsar algún tipo de actividades y les da una compensación para manejarlo. Sin embargo, la realidad es que no hay un análisis detallado de los impactos que causan esos subsidios, ni de los resultados que están dando. No hay evaluación de los subsidios. El gobierno federal tiene suelo. El propietario original de todo el suelo de toda la república es el gobierno federal. A partir de ahí, en el artículo 27 se reglamenta la forma en que se ha venido distribuyendo la propiedad del suelo. Entonces ahora hay propiedad gubernamental, hay propiedad federal, hay propiedad del Estado y hay propiedad del municipio. Hay propiedad privada, hay propiedad social por las comunidades y los ejidos, y hay propiedad que es del gobierno federal pero que no está ni siquiera deslindada, o sea que no tenemos datos de esa propiedad. En el caso del gobierno del Estado, pues tiene tiene suelo, pero no es original, es una propiedad derivada de la nación. O sea, la nación determinó estos son los límites del Estado y los aprueba y lo acepta ya como una parte de la federación. El gobierno federal, salvo que ahorita está en una situación no muy definida, que es el Distrito Federal, antes era la única constitución federal, ahorita ya no sabe si es otro estado o es de la federación, la propiedad del Distrito Federal, ¿verdad? Quedó en una situación de indefinición con la Constitución y la libertad del gobierno del Distrito Federal, ¿no? Entonces, por eso ahí no estamos hablando de la situación de responsabilidades de urbanización. Sí tiene responsabilidades de urbanización, pero son las interurbanas, o sea, las que están fuera de los centros de población entre las ciudades. Son caminos rurales, son carreteras que son netamente federales, ¿no? Y luego hay edificación. Esos dos elementos, urbanización y edificación, principalmente están en los dos niveles, en el estatal y en el municipal. Si nos vamos al sector privado y social, que son los que están en el otro lado, ahí vemos una gran cantidad de actores diversos, cada uno diferenciados con respecto a sus funciones. En primer lugar, estamos viendo el sector financiero, estamos viendo casas de bolsa, bancos, financieros. Su principal función es la promoción del desarrollo y es el financiamiento.
Esa es su principal función. Tienen limitaciones para tener propiedades, tienen una serie de cortaprisas que las leyes les marcan para que no se orienten hacia otro tipo de cosas y se dediquen al cumplimiento. Están los propietarios de suelo, de esos casi nadie habla. Sin embargo, son los elementos que tienen en su propiedad la parte esencial del desarrollo, que es donde se van a acomodar personas y donde se van a acomodar actividades productivas, ¿no? Fundamentalmente su producto es superficie. Esa superficie no es nada más una superficie, sino que tiene cualidades particulares que les dan vocaciones específicas. De repente a un propietario le toca una zona que es de preservación. El propietario, desde su interés, va a decir, ah caray, pues esta que no me la preserven, yo la quiero vender para fábricas o para casas o por lo que sea. No, esa es de preservación y está determinada por la ley, por los planes, por una serie de elementos que se deben conservar en la situación actual. Si no compensamos a esa persona para que pueda conservarla en las condiciones en que marca el interés público, ese cuate la va a tratar de vender en cualquier otra actividad que se opone al desarrollo. Entonces, tenemos que ver de esos propietarios las diferentes características que tiene lo que va a aportar al desarrollo urbano para efecto de que no se incorpore de manera inadecuada. Sector inmobiliario. Esa es una serie de gente que se encarga de el desarrollo de acciones de vivienda, los desarrolladores, o el que se especializa en procesos de intercambio de propiedades, o sea, compraventa, o permuta, o una serie de cosas, ¿no? Y que se encarga fundamentalmente de hacer una serie de funciones. Hay gentes que nada más dan los servicios de intercambio de las propiedades, hay otros que hacen nada más edificación, o sea, ya compran terrenos urbanizados y edifican sobre él y venden la edificación. Hay otros que hacen todo el proceso, desde la adquisición de la tierra, obtener los permisos de fraccionamiento, de parcelación, después hacer la urbanización y hacer la construcción de viviendas o de fábricas o lo que sea, ¿no? Y hay quienes mezclan todo eso y lo hacen todo de un solo, o sea que al mismo tiempo sacan fraccionamientos, hacen urbanización y construyen las edificaciones que van a utilizar para eso. Hay un sector de la construcción, ese sector se encarga y es de una participación económica muy importante en nuestro proceso de desarrollo, se encarga básicamente de edificación. La edificación es en urbanización y la edificación es en edificación. El sector comercio, aparentemente dice, ¿y ese qué tiene que ver en la construcción de la ciudad? Bueno, pues es el que permite el intercambio de bienes y servicios. Y sin el sector comercio no se podrían lograr muchas de las cosas que aparentemente suceden como por arte de magia, ¿verdad? No, el trabajo que hacen los comerciantes es un trabajo de mucha importancia para todo el proceso social y ellos requieren fundamentalmente suelo y requieren edificaciones para poder realizar sus funciones, ¿no? El sector industrial, otra vez igual que el comercial, requiere otra vez suelo, urbanización y edificación. Si no tuvieran fábricas no podrían producir sus productos, ¿no? Entramos ya con sector social, asalariados, todos los empleados que tenemos. Esos empleados participan en el financiamiento del desarrollo. ¿A través de qué? A través de las inversiones en el SAT, a través de las inversiones en el Seguro Social, a través de las aportaciones que se hacen al Infonavit. O sea, este recurso está ahorita armando una cabeza de financiamiento que va a permitir transformar muchas de las estructuras financieras que tenemos en el país. Están siguiendo los ejemplos de otros países desarrollados, ¿verdad? En donde a través de esos recursos están, digamos, financieramente transformados en elementos, forman un gran componente para hacer créditos baratos para el desarrollo, ¿no? Entonces, tú dices, ay, ¿qué dan los empleados? Van a
dar el soporte de financiamiento de todo el país a través de todos los elementos que tienen depositados para su retiro, para su vivienda y para una serie de elementos, ¿no? Profesionales, directivos y empleados, ¿en qué se diferencian ellos de los asalariados? Básicamente es que ellos además generan riqueza. O sea, ellos no son dependientes de otro como empleados, sino son independientemente, obtienen sus recursos y también dan financiamiento para la estructura del desarrollo. Microempresarios. Y en microempresarios estamos manejando una gran cantidad de gentes, de los 26,000 negocios que hay registrados en el municipio de Mexicali, 27,000 casi, aproximadamente el 60% son de microempresarios. Sí. Sin embargo, aquí va íntimamente relacionado la figura de crecimiento de empresarios y de microempresarios con el nivel también de lo que aportan. Sí es cierto, aportan trabajo, y mencionó también otra serie que como consecuencia de tener empleados generan también recursos para poderlos reinvertir. En un estudio que hicimos en años anteriores, precisamente en la maestría, nosotros en el momento que se trasladó la figura de los pequeños contribuyentes a manos del gobierno del Estado, pues quedó de manifiesto la ineficiencia con la cual el gobierno federal controlaba la figura de los pequeños contribuyentes, y que pues, obviamente eso generaba una evasión enorme, importante por decirlo de alguna manera. Cuando ese sector es captado por el Estado, pues el Estado tiene un poquito más de control sobre lo que es su región, por decirlo de alguna manera, y el crecimiento de hablar de 15,000, 20,000 se subió hasta rangos de 65,000 en aquel tiempo, cuando hicimos el estudio del comportamiento del crecimiento precisamente en la captación. Sin embargo, a la hora que lo vemos de manera efectiva por los rangos y los beneficios fiscales y los parámetros con lo cual se trae, a mí más que sentir agradable eso, pues lo siento como preocupante, porque es un sector muy grande de contribuyentes que quedan sentados ahí y que el nivel de lo que producen por la vía de los impuestos es mínimo, por no decir casi nulo. Y sin embargo, son entidades que requieren servicios, que demandan toda una serie, igual que cualquier otro. Normalmente los cuadros de asalariados son cuadros irregulares. Ese es otro de los parámetros que se detectó en ese estudio derivado de la maestría. Y sin embargo hacen uso, al igual que cualquier empresa establecida, con permiso, con una serie de requisitos y con las tasas a como están ahorita en el cuadro fiscal, pues es una parte que no podemos ignorar dentro de la estructura de las empresas cuando hacemos la planeación, porque el impacto fiscal aquí en México pues es agresivo, ¿sí? Pero yo vuelvo a la promoción más bien de mejores figuras, por lo que menciona usted, de mejores figuras en lo que es, o más control sobre la realidad de esas figuras que existen, pues porque hablamos, por decir algo, 65,000, no son auditables, o sea, nunca las tocan desde un punto de vista de auditoría, y si hubiera realmente una auditoría sobre ellas, podría parametrarse de pérdida que cayeran en su tarifa en su marco más lógico de pago de impuestos. Por ahí. Sí, yo estoy de acuerdo de las dificultades de manejar muchos chiquitos a mejor tener clientes cautivos, contribuyentes cautivos, pues, que me van aparentemente a dar un mejor rendimiento. El problema es que si hay solamente alrededor de 400 empresas que no son micro en el municipio, y con esas no los voy a estar exprimiendo por siempre. No, claro. ¿Verdad? Tengo que encontrar formas de poder manejar al montón de más gente, porque si es poquito lo que aportan, son muchos los que aportan, y a lo mejor el total de aportación de los 60,000 pudiera ser equivalente a lo mejor a la mitad de los otros. No sé cuántos, ¿verdad? Lo que es importante yo a lo que voy también es que si ya lo vemos en esquemas de planeación,
que es la parte que el gobierno a veces, ¿cómo diríamos? Promueve las pequeñas empresas. Pues sí, pero no genera una cultura realmente empresarial. O sea, ahí te dan 50,000 pesos para que pongas tu negocito, tu carrito de hot dogs o lo que sea. Y con eso yo ya cumplí, ya no me siento culpable, por decirlo de alguna manera, porque apoyé que se creara una empresa y por eso se va a sostener una familia. Yo creo que si de veras le queremos apostar al desarrollo, tenemos que apostarle a una visión también de ese pequeño empresario y crear sus pequeños empresarios como grupo y que se desarrollen ya, pero con una sensibilidad también que lo que trae el empresario de ese grupo de los 400. ¿Por qué? Porque el grupo de los 400 trae las tasas a todo lo que da, fiscales y de otra índole. Trae también la fiscalización a todo lo que da. ¿Sí? Y el repeco, el pequeñito, nadie lo toca. Eso es a lo que me estoy refiriendo, de que sigues exprimiendo al cautivo y a los demás porque supones que es pequeñito, no lo manejan. Pero les daba la vez pasada el ejemplo de lo que ganan los limpiavidrios que están en las esquinas. Oye, son cuates que ganan más. Yo tenía trabajando unas personas en la construcción y les pagaba como 4 veces salario mínimo. Y estaban haciendo construcción allá en mi casa. Me dejaron la casa y se fueron a vender de esos jugos de maguey a la calle. Sacaban mucho más dinero haciendo eso de acá y no pagaban ni de impuestos. No generaba el retiro, o sea, finalmente me va a costar el tener que sostenerlo cuando sea viejo, porque no lo vamos a dejar abandonado, ¿verdad? Se van a las profesiones empleados cada rato de informalidad. Sí, ahorita el crecimiento de la informalidad es terrible precisamente porque no estamos atacando a chiquito, al aparentemente chiquito. Y ese es un problema que si no lo empezamos a resolver de alguna manera, lo vamos a tener. De hecho, el IVA apareció como solución a ese tipo de problemas. O sea, el IVA nos hace que todo el mundo paguemos a la compraventa de las cosas. No más que ahorita una gran cantidad de gentes no cobran ni pagan IVA. Entonces, óyeme, pues ¿qué pasa con eso? No estamos cumpliendo el propósito original del IVA y sí nos está generando costos adicionales de contabilidad y de supervisión y de una serie de cosas que te digo otra vez, lo que le estás cayendo es a los mismos contribuyentes cautivos. Entonces, ahorita si cualquier gente que le puedas preguntar qué ha traído con toda la modernización del SAT, un encarecimiento del costo administrativo. ¿Cómo no? Acoso. Como dice su facógrafa, lo dijo. Sí. Pero además de eso han generado un encarecimiento de los servicios de supervisión y todo para darle mayor facilidad al SAT de estar fiscalizando, ¿verdad? No le están dando ningún apoyo al contribuyente, al contrario, lo están ahorcando cada vez más. Hay una gran cantidad de gentes que mejor se retiran y dicen, pues yo no doy recibos. Y si quieren, y si no quieren, pues no trabajo. Prácticamente así se está manejando y muchas veces tú lo requieres y pues lo contratas a como sea. Entonces, si no empezamos a pensar en cómo transformar las cosas, pues entonces ¿para qué estamos haciendo planeación, verdad? No estamos pensando en mejorar nuestra sociedad y nuestro desarrollo, sino simplemente estamos tratando de seguir soportando las condiciones inadecuadas. Cada vez van a ser menos sostenibles hasta que se crea una crisis que destruya todo. Luego entonces, por lo que mencionaba el licenciado, hay dos aspectos. Uno de índole jurídico, que por ejemplo jurídicamente puede ser repeco y pasártela, pero si bien tranquilo, pagando bimestralmente 200 pesos. Ese es de índole jurídico. No está considerándose jurídicamente dentro de la legislación fiscal marcos más equitativos para que las personas paguen impuestos más adecuados a lo que le corresponde. Pero esa es una. Pero el otro lado también, aquí es jurídico, pero el otro lado también es la mala aplicación de disposiciones que a veces jurídicamente están bien, como puedo pensar yo, aspectos de código o aspectos de leyes del uso de suelo, qué sé yo, y no se aplican bien, porque en un momento dado se está permitiendo que se establezcan en zonas donde
no debe de ser con esos objetivos el uso de ese suelo. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, no es nada más, los impuestos es una porción, creo yo que muy importante, pero no es lo único. Hay muchas otras cosas más que tenemos que estar manejando. Nos falta ahí las empresas sociales y el sector informal, pero que están dentro de la misma caracterización. También ellos provocan financiamiento. Le dan la siguiente, por favor. Ahora está la otra cara de la moneda, la participación en la demanda. Y otra vez aparecen el gobierno del Estado, el gobierno municipal, y todos aquí sí están participando del mismo elemento. Todos requieren suelo, todos requieren urbanización y todos requieren edificación. O sea, todos los actores conforman la demanda general de esto. El hecho de que podamos regular y normar adecuadamente esta demanda es lo que nos da la posibilidad de un financiamiento adecuado para el desarrollo. Otra vez, es para el desarrollo, no estamos hablando para la administración municipal o para la federal, estamos hablando para el desarrollo de nuestra ciudad y que sea sostenible. Adelante. Si no tenemos un adecuado financiamiento, el desarrollo sostenible no va a ser posible. O sea, si tenemos diferencias entre ingresos y egresos, no va a ser sostenible el desarrollo y no vamos a poder lograr. Y aquí la parte que sigue ya son aspectos concretos de cómo, de qué elementos están componiendo el financiamiento del desarrollo. Adelante. Básicamente, entendemos y otra vez estamos hablando en general en financiamiento, no del sector público, sino de todos los elementos. Se compone de 4 elementos principales. Primero, la organización responsable de la planeación, gestión y ejercicio del recurso. Tanto en una persona, digamos, un asalariado, tiene que hacer ese tipo de problemas. Es mucho más sencillo. Un empresario de gran envergadura que tenga un montón de empresas, la planeación, gestión y ejercicio del recurso va a ser más complicado. El sector municipal es complicado, pero el federal es complicadísimo. ¿Okay? Segundo, la disponibilidad del recurso, sea de fondos propios o de financiamiento, son las dos opciones. O sea, o tengo el recurso o ya tengo planeado que ese recurso me va a llegar y cierta seguridad de que va a llegar, o tengo que buscar fuentes de financiamiento. ¿Cómo? Pues voy a pedir prestado y lo voy a derivar y lo voy a repagar. Y ahí hay toda la teoría específica de que es más barato tener ahorita el bien, el proceso de inversión, porque ese mismo proceso me va a repagar la deuda que contraigo con el financiamiento. Del otro modo, pues si me pongo a hacer la inversión, no voy a crecer a un ritmo tan acelerado para poder lograr mejores ventajas de corto plazo. Luego, con ello tenemos lo que es la ejecución de la acción específica. O sea, el financiamiento se requiere para algo, tiene que ser concreto. O sea, un privado va a hacer su casa y pues va a conseguir o un crédito para hacer la casa o tiene recursos suficientes para pagar la casa y su construcción. Y luego, en el caso de los que hicieron uso del financiamiento, hay que hacer el repago, o en el caso, por ejemplo, de una industria que tiene recursos suficientes para hacer sus construcciones, como quiera los tienen que amortizar en el tiempo y va a ser parte del repago, o sea, lo va a cobrar a través de la venta de los productos. Entonces, siempre hay todos esos procesos de repago o amortización de las inversiones que se realizan. Todo el mundo participamos de estos 4 elementos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Adelante. Esto ya lo vimos, el financiamiento en la actualidad está en crisis. Hemos resuelto muchas de las crisis, nuestro financiamiento ahora no es tan caro como hace algunos años. Sin embargo, en el caso del sector público, cada vez tenemos más dificultades de poder lograr una estructura financiera
balanceada, ¿no? Dentro de esas crisis está el concepto de que cada vez los particulares piensan que el gobierno tiene la obligación de sufragar gastos específicos. Ese se llama papá gobierno. Papá gobierno, así es. Hay una estructura clientelar normalmente en los gobiernos y pues hay una situación de que tratan de hacer compensaciones de las carencias de unos y hacen canalización de recursos para pagar. Pero eso ha creado esa situación de la cultura del no pago, o sea, no, pues que me lo pague el gobierno, o de la cultura del premio al no cumplimiento. O sea, el ejemplo de nuestro predial, cada año les damos el subsidio específico a todos los que no pagaron, pero no les damos ningún premio. Nada más que para hacer un poquito más amplio. Federalmente se promueve ese modelo y entonces los gobiernos estatal y municipal en cierto momento han venido nada más haciendo un reflejo y un eco de algo que federalmente se ha sostenido por toda la vida, con donaciones, que el que está atrasado 5 años le quito todo, pero ven y regularices, etcétera, etcétera. Entonces no, de abajo para arriba no, de arriba para abajo. No, me estoy refiriendo no a ninguna estructura gubernamental en sí, pero hay un fomento de la cultura del no pago. O sea, me conviene no pagar, porque al final de cuentas lo voy a pagar un año después y al año después me van a quitar todos los recargos. Entonces, ¿para qué lo pago ahorita? Lo pago a fin de año. Por lo aguanto, ¿no? Lo aguanto, así. Pues lo jineteo como normalmente lo hacemos en función de un interés particular. Lo irónico es que la cultura de esa palabra que menciona de jineteo, ojalá y estuviera sustentada en un concepto de planeación, de decir, bueno, lo voy a jinetear porque el recurso lo voy a usar para esto, que ahorita me es necesario o me es rentable. No, simple y sencillamente se incumple por incumplirse, por la inercia y porque soy mexicano y tengo que incumplir, porque voy a cumplir. Pero yo creo que se tiene que medir, ¿no? O sea, lo puedes medir y tú dices, en los últimos 3 meses que pongo la promoción, en lugar de meter 30 personas, ¿cuántos vinieron? No, pues 5. No la pongo, ¿no? Es más publicidad, ¿no? Es por impacto, porque al final de cuentas... Por eso que los dejan, yo creo que también digo, el tema de los pagos que pasa, lo pasan a las 6, porque hay horario, ¿no? Pues la gente se paga el cable, ¿no? Paga el celular. Porque se los cortan. Porque se los cortan. Pues por eso. Se los cortan. O sea, porque los dejan. O sea, a veces lo dejan de pagar porque los dejamos. O sea, alguien tiene que dar con mano dura, bueno, fácil decirlo, ¿no? Pero, y cobrar el recargo, o sea, pero... Nadie quiere pagar esa factura. Alguien tiene que ser malo, ¿no? Fácil decirlo, pero lo hacen porque saben que vamos a hablar de la gente. Somos muchos. Pero no es porque somos mexicanos, es porque los dejamos. ¿Cómo? Porque estoy seguro que si los gringos les perdonarían los recargos, harían lo mismo. Y se ve bien sencillo. Nosotros que estamos en frontera, la manera de conducir, simple y sencillamente. Aquí en Mexicali, cuando pasan a Estados Unidos, respetan todo. ¿Por qué? Ya sí hay vigilancia. No, y las sanciones también son medio respetables. Pero aquí lo importante es que esa es una característica de la estructura de financiamiento de nuestras instituciones, ¿verdad? Y pues deberíamos de buscar formas de poder modificar esas culturas que se han venido anidando. Pero es nomás, solamente el financiamiento gubernamental, porque tú volteas acá con el señor del banco y no te condona la deuda, o te condona y te mete al buró y no te vuelven a prestar. O sea, aparentemente. No aparentemente. No aparentemente. O sea, sí es una realidad. Entonces, o sea, pregúntale a todas las empresas que están pidiendo y que están en buró como les prestan. El buró de crédito se inventó en Estados Unidos. Allá ahorita ya te dicen, te financio, no importa que tengas más reporte. Pero eso es otra financiera que se toma el riesgo y te toma una tasa de interés altísima. Claro. Como Coppel te presta dinero. No importa el buró, bueno, aquí de alguna manera está sucediendo ya lo mismo, ¿verdad? O sea, hay muchas gentes que ya se están brincando al buró de crédito porque dicen, oye, pues no le voy a prestar a nadie. Te vas al acto, básicamente. Entonces, simplemente el préstamo tiene que ver con el riesgo de recuperación de la inversión. Entonces,
Si tú liberas todo eso y estás dentro de eso, finalmente va a haber ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, Si no pagas, no se pasa, porque el interés es cero. En Dubái, la crisis que sucedió en Dubái era en el 2009, donde se puso de moda en Dubái, en los aeropuertos, la gente dejaba los carros de lujo, huía del país y no podía regresar, porque si regresaba y lo agarraban era cárcel por el no pago. Entonces, todos los morosos, quedabas un mes o 2 meses moroso y dejabas el carro en el estacionamiento, huías del país y entonces empezaban el aeropuerto de Dubái, amanecían de repente 20 Range Rovers de $300,000 y el dueño pues ya estaba en Londres o estaba y así era, le temían a las autoridades bancarias porque era penado el no pagar un crédito. Así de facilito, ¿no? Y ya no podía regresar a Dubái, pues bueno, ya no regresas, ¿no? Pero la última conclusión a que manejamos antes de pasar a la siguiente es que existe confusión en la conceptualización de financiación. O sea, son tantos los vericuetos y es tanto las formas que hemos encontrado de parchar y de ampliar y de modificar, que ahorita es un relajo y no tenemos una visión clara de lo que está sucediendo. Esto, lejos de amainar, se va a agudizar. O sea, todas las perspectivas es que en los próximos tiempos este procedimiento, si no hacemos cosas específicas para solucionarlo, se va a agudizar todavía más, ¿no? Las condiciones ya específicamente para los municipios son totalmente externas, no son dependientes de ellos. Les llega ya la cascada de definiciones, de fórmulas, de recursos, de limitaciones y cada vez van a ser más restrictivas, puesto que cada vez va a haber menos recursos y más necesidad de una competencia mucho más feroz para poderlos ejercer, ¿verdad? Y la otra parte es que dentro del diagnóstico económico que se ha elaborado está implícito que estamos en un proceso de gastar más y de producir menos. O sea, nuestra economía se está terciarizando. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos gastando cada vez más. Cada vez requerimos más niveles de bienestar. Estamos tratando de dar, el propio gobierno está impulsando que existan mejores niveles de bienestar y a lo mejor no hay el recurso específico para soportarlo porque no se está al mismo tiempo incentivando la productividad social de nuestra organización. Entonces, eso es lo que va a provocar al final de cuentas el rompimiento y la crisis ya catastrófica, ¿no? O sea, cuando eso empiece a operar sobre las organizaciones que están produciendo la riqueza en nuestro país, en nuestro municipio, pues va a llegar un momento en que dices, pues no es un negocio, ya muere, y va a empezar a bajar la productividad y ya te encharcaste con todo el esquema de cosas. Lo que está sucediendo en la Unión Europea es eso. O sea, el gobierno se puso a estructurar una serie de beneficios sociales que elevaron de una manera muy alta los gastos gubernamentales para subsidiar a la población en sus niveles de bienestar. Cuando baja la productividad con la crisis, no tienen forma de repagar eso. ¿Y qué hacen? Empiezan a retirar. ¿Y qué hace la población? Se empieza a molestar, a enojar y a no querer dejarse que se los quiten, ¿verdad? Entonces se hace una crisis social y estamos nosotros en el camino de que nos vaya a suceder otra vez aquí. Acuérdense que nosotros sufrimos ya todos los incrementos que están ahorita en la Unión Europea con respecto a los impuestos, ya existen ahorita en nuestro país. Fueron previos y eso ha mitigado los resultados desastrosos que pudiéramos llegar con esa crisis, ¿verdad? Pero vamos en el camino de llegar a eso. Y esa es la importancia específica que tiene este subcomité, el prepararnos para que no lleguemos a que suceda esas aspectos. ¿Le picas ahí? Ahora entramos a aspectos ya mucho
más concretos, ¿no? ¿Cómo andamos? Aplicados. Sí. Es marco jurídico, hay mecanismos de financiamiento, hay formas de financiamiento ya específicos para Baja California y hay algunos esquemas de financiamiento. Me voy a tratar de ir muy rápido porque creo que la mayoría de ustedes ya los conocen, ¿no? Adelante. Marco jurídico. Básicamente el marco jurídico está contenido en lo que es la Ley de Desarrollo Urbano, que se conoce como acción de urbanización. O sea, la Ley de Desarrollo Urbano establece que todos los aspectos del suelo, la habilitación del suelo y la organización de esa habilitación del suelo se convierte en una acción de urbanización. Y por otro lado, hay otro concepto que son acciones de edificación. Entonces, con eso completamos los tres elementos del financiamiento del desarrollo, que es suelo, urbanización y edificación. Ya todos conocen la parte del suelo, se compone principalmente de su subdivisión. Para poder subdividir el suelo en una forma, digamos, aportable a la sociedad, se tiene que fraccionar. Fraccionar quiere decir que le va a dar las condiciones apropiadas para que la gente pueda usar útilmente una superficie del terreno y tenga las bases de comunicabilidad a través de unas áreas que se llaman de dominio público, las calles. O sea, que yo voy a tener acceso a mi predio libre de cualquier restricción y cualquier otro elemento, y que va a haber alguien que va a estar cuidando de que se me dé el libre paso, la libre circulación para llegar a mi predio o a cualquier predio a través de esos elementos. Eso es fundamentalmente el fraccionamiento. Las subdivisiones, ya definió el fraccionamiento un lote, yo lo puedo partir hasta un número finito de veces. Si el lote es muy grande, lo voy a poder partir hasta que tenga tamaños mínimos aceptables por los códigos o la normatividad. En este caso, el terreno más pequeño individual que maneja el reglamento de fraccionamientos en Baja California son 120 metros cuadrados. Terrenos menores a 120 metros cuadrados no deberían de existir. ¿Solamente el condominio? No, pero el terreno es todo el condominio, no es menor a 120 metros cuadrados. Sí. Pero pudieras poner, sin embargo, un condominio en 120. No puedes. Adentro de 120 lo puedes hacer. O sea, De adentro hecho, de un puedes poner dos casas, un condominio. Sí, pero en 120 metros cuadrados no. Ese es el tamaño mínimo para vivienda individual. No hay un tamaño mínimo para lotes en condominio, pero no te aceptan 120 metros cuadrados. Lo que sucede en condominios es que a veces un condominio, si divides el terreno completo del condominio entre los condóminos, pues te da menos de 120, hay 40 metros cuadrados o 30 metros cuadrados, ¿verdad? Pero el lote es mayor de 120. La suma de todo el lote es, lo que pasa es que el lote es indivisible, es indivisible, es un solo lote que pertenece a todos los condominios. Hay otros procedimientos que es la relotificación de predios. O sea, de repente hay un predio, les pongo mi casa y se fracciona, se relotifica el predio y se abren calles. En la hectárea, pues abres una o dos calles y lo puedes subdividir en 20 predios más, por decir una cosa. Hay la fusión, de repente un lote de 120 metros, fusionas 4 lotes para poder hacer un condominio de 6 casas. En vez de 3 casas, vas a hacer 6 casas en el lote que antes eran 3 casas nada más. Construcción y adecuación de redes es ya los aspectos de urbanización. Y ahí son los elementos, son agua potable, drenaje sanitario y pluvial, electrificación y alumbrado público, telefonía y todas las instalaciones que se requieren para la operación. También la ley establece la apertura de vialidades y sus elementos complementarios. Por decir una cosa, una carretera se abre como una acción de urbanización y se puede hacer afectaciones de terrenos de particulares para la apertura de esa carretera o de esa calle, ¿no? Hay cualquier modificación de la naturaleza, por ejemplo, llegar y nivelar un terreno es una acción de urbanización. Llegar y quitar una loma o simplemente quitar algunos
elementos de canales o cosas de ese tipo, ya es una acción de urbanización. Y el otro aspecto que normalmente no se maneja mucho, que es la intensificación o modificación de los usos. O sea, en un lote grande ahora voy a tener 3 viviendas. Aunque siga siendo el mismo lote, la densificación del uso es evidente con esos aspectos. Adelante. Dentro de las acciones de urbanización hay todas esas modalidades que contempla la ley. Hay privadas, públicas, por cooperación, por plusvalía, reparcelación por interés público, concertación y por objetivo social. Están descritas cada uno de ellos, ustedes pueden acceder a la presentación, yo las voy a decir muy rápidamente y nos brincamos todos estos, ¿no? Las privadas pues, son las que hacen cualquier elemento. Por ejemplo, un desarrollador de parques industriales es una acción privada. Lo que hace lo que hace cualquiera de los desarrolladores son acciones de tipo privado, en donde ellos tienen la responsabilidad de toda la gestión, toda la urbanización y en su caso muchas veces también la edificación. Algunos no, algunos venden predios. Por ejemplo, los parteros, muchos de los parteros industriales venden terreno y no necesariamente ellos gestionan la construcción de la nave. La propia organización que compra el terreno puede hacer su edificación. Las públicas, ahí estamos hablando principalmente de obras públicas. Pero lo importante de esto es que la ley concibe a las acciones de obras públicas exactamente igual que las privadas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tienen que obtener las licencias y autorizaciones igualito que los privados. Pero en la realidad no lo hacen. Ni tampoco pagan los costos de las obras. O sea, ya hay una limitación. La organización municipal tiene que hacer el trabajo, pero no le pagan por eso. Obras por cooperación. Esas fundamentalmente están contenidas en lo que es la ley de urbanización del Estado de Baja California y están concebidas en este caso para que en el municipio se hagan a través del Consejo de Colaboración. Entonces son obras que hace, que son obras de urbanización principalmente, pero pueden también ser equipamientos urbanos, pueden ser una serie de acciones, simplemente que la característica es que benefician no es beneficio general, hay beneficios reconocibles en quienes son los que requieren y autorizan y aprueban el que se realicen esas obras por cooperación. Plusvalía, ahí son obras de interés público, en donde básicamente el repago está pensado en función de una derrama de costo por el beneficio que reciben los propietarios de la realización de esas obras. Reparcelación por interés público. Esa es una figura que hasta ahorita no se ha utilizado en Baja California, pero en muchas otras partes del mundo es una forma constante de hacerlo. Aquí creo que estamos a punto de requerirla hacerlo. Y el ejemplo es la parte central de la ciudad, la parte más estratégica, la parte más rica de la ciudad, que es lo que está entre el centro cívico y el centro viejo de la ciudad. Y que es una zona totalmente deprimida, de viviendas en mal estado, con malas características, y que no se puede integrar el desarrollo urbano por la parcelación, que su origen es irregular. Todas las calles son chuecas, son muy angostas, no tienen una estructuración adecuada. Ahí se vendría la aplicación de una obra de reparcelación. ¿Qué quiere decir reparcelación? Que todos los propietarios aportan sus lotes, sus propiedades, sus viviendas, todas, y se hace un proyecto general de regeneración de sus elementos. Las personas son repagadas posteriormente con el producto de esa organización y se desarrolla. Va a generar riqueza para los propietarios y para los desarrolladores y los que construyan ahí. Transformaría la ciudad y la haría mucho más eficiente y menos costosa, ¿no? Por concertación. Eso fundamentalmente está manejado para poder resolver el conflicto que hay entre los propietarios que quieren un valor muy alto de su tierra y los desarrolladores que quieren un valor muy bajo del suelo. Entonces, en vez de hacer procesos de compraventa, se hacen procesos de concertación. O sea, forman una sociedad, forman un fideicomiso, forman una asociación entre el propietario
y el desarrollador, de tal manera de lograr beneficios para los dos. El objetivo social son para los desarrollos de áreas deprimidas económicamente, o sea, para gente necesitada. Lo que define el objetivo social es que se pueden hacer urbanización progresiva. Todos los demás tienen que hacerse la urbanización al 100%. Lo único donde se permite la urbanización progresiva es por objetivo social, y los únicos organismos que pueden hacer ese tipo de urbanización son el gobierno del Estado y el gobierno municipal. Adelante. Te vas a ir pasando todas esas hasta que lleguemos ahí. Cuando quieran regresar, pues ven la presentación y ahí pueden ver más en detalle cómo está. ¿Esta presentación ya la subieron? Ya debe estar en Vox. No estoy seguro, pero ya debe estar en Vox. Si no, adelante. ¿Cuándo estaría la página ya para dejar el Vox y pasar a la página? ¿Perdón? ¿Cuándo estaría ya la página para dejar el Vox? La definitiva de SCW va a estar, yo creo que a fines de esta semana o principios de la semana que viene. Ya ahorita ya estamos trabajando sobre ello. Ahora entramos con los mecanismos generales de financiamiento. El mecanismo o los mecanismos se basan principalmente en dos principios. O tengo el recurso para hacer la acción, o requiero una estructuración financiera. En el caso del sector público es, voy a financiar las obras en base a mis ingresos propios, o sea, impuestos, derechos y aprovechamientos, o voy a tener que recurrir a un financiamiento para poder sufragar. Esas son las dos opciones que tenemos, ¿no? La otra conceptualización es con respecto al proceso de incorporación de suelo. O sea, incorporo el suelo totalmente urbanizado con toda la habilitación o la incorporo de manera progresiva. Por ejemplo, a partir de los 60, Mexicali y todo el estado, todas las ciudades crecieron mucho con las obras de bienes raíces del estado, que fue un inmobiliario que creó el estado para hacer. Lo que hacía era vender tierra rayada. Lo que estaban haciendo los ejidatarios lo formalizó a través de una organización gubernamental que hacía urbanizaciones progresivas. 30 años después, esos fraccionamientos eran fraccionamientos igualitos que los fraccionamientos que fueron generados al 100% de urbanización, y los niveles socioeconómicos ya se habían transformado a un mejoramiento muy interesante. Si veíamos muchas de las urbanizaciones que hizo el sector público, en ese caso Infonavit en sus primeros trabajos, 20 años después, las organizaciones de Infonavit estaban totalmente depreciadas, abandonadas, vandalizadas y con una crisis muy fuerte en cuanto a su organización. Entonces, como que no había mucha correlación entre las formas de crear sustentabilidad, a pesar de que tenían más rápidamente la urbanización. Entonces, esos son elementos que tenemos que repensar muy claramente. Tiene que estar siendo adecuada la capacidad de financiamiento de las condiciones del nivel de vida con respecto a la capacidad del repago de las cosas. Si nos adelantamos a la capacidad de repago, lo que va a suceder es que no nos van a pagar y vamos a caer en mora con respecto a las deudas que vamos a tener. Adelante. Entonces, ya las fuentes de financiamiento son de tres tipos, básicamente. A través de recursos fiscales, a través de endeudamiento y a través de inversión pública y privada. O sea, ya tiene la estructura gubernamental la posibilidad de invitar a participar al sector privado en el financiamiento de obras. Lo clásico son las carreteras que inició la administración pasada del gobierno federal, o antepasada, ¿no? Todo el financiamiento de las carreteras de todo, ¿no? Lo que ha sucedido con el ayuntamiento, con la concesión del basurero municipal. En fin, hay una serie de concesiones que se está dando. El transporte público es una concesión para que el municipio no tenga que financiar el transporte, y así sucesivamente, ¿no? Adelante. Con recursos fiscales hay una serie de modalidades específicamente para manejar lo que muchos de ustedes probablemente las conozcan mucho mejor que yo.
Sin embargo, los aspectos que se manejan, ¿verdad?, es en general el inmediatez del recurso. O sea, si tengo el recurso y lo puedo utilizar, o sea, si tengo déficit presupuestario para lo que quiero hacer, pues no puedo usar ese recurso. Necesito jerarquizar en qué lo puedo utilizar y cómo lo puedo manejar, ¿no? Ahí están los diferentes elementos que son impuestos, que son las participaciones de los impuestos que tenemos a nivel federal. Impuestos especiales o por distritos, o sea que podemos llegar a especificar algunos impuestos a algunas zonas diferenciales. El impuesto predial es el más caro, les establecemos un valor diferencial a diferentes zonas y unos pagan menos y otros pagan más. Derechos de uso, o sea, en un determinado momento se han estructurado algunos impuestos especiales por la densificación. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo yo establezco que no se puede densificar más que a 40 viviendas por hectárea, es lo permitido. Si yo quiero densificar a 60 viviendas por hectárea, le cobro un diferencial por los costos de desarrollo, por la densificación. Y eso es un recurso que tú vas a recibir un plusvalor por esa densificación, te va a costar el hacerlo. Entonces de esa manera se establecen ciertos controles. En algunas ciudades, sobre todo europeas, ha funcionado de manera, se le llama transferencia de derechos. Algunas formas se conciben de que toda la ciudad tiene una densidad media aproximada autorizada y empiezas a comprar derechos de desarrollo. Eso va a ser muy, muy importante en el modelo de estructura urbana que estamos proponiendo. ¿Por qué? Porque en una sección de 1.200 hectáreas ya hay una densidad y un nivel de población específico que no debe de variar, que está entre 90 y 135.000 habitantes. Si hiciéramos una distribución uniforme de la densidad domiciliaria, estaríamos manejando probablemente unos 60 habitantes por hectárea. Si de repente Urbi está manejando, por ejemplo, algunas de sus obras, maneja hasta 500 habitantes por hectárea. Eso quiere decir que tendría que ponerse de acuerdo para que otros no pusieran habitantes en su zona, para poder que se conservaran los 90.000 habitantes. Son finitos los derechos. ¿Perdón? Son finitos los derechos. Sí. Con permiso de licor. Así es. No es tanto como el permiso de licor. Que son tantos y ya no va a haber más. Entonces así es. Tienen que truequear. Así es. Hay que truequear y hay que convenir para que se sigan conservando la población de 90.000 habitantes en todo el mundo. Entonces, si yo quiero meter aquí 50.000 habitantes de esos, pues alguien va a tener que dejar de meter habitantes en sus áreas y se hace la transferencia de derechos de desarrollo. Eso es lo que manejo. El otro cuestión es reservas. De repente hay fondos de reservas. Esos fondos de reservas se pueden utilizar para el financiamiento, para el repago, siempre y cuando te asegures de que se van a volver a regresar para la prestación. Lo clásico, por ejemplo, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, que son los reemplazos. O sea, yo ya sé que dentro de 40 años... ¿Pero? Ah, no. También. Que yo ya sé que dentro de 40 años mi línea de drenaje la voy a tener que sustituir. Entonces, ahorita empiezo a hacer un fondo, que lo voy haciendo poco a poco para reemplazar. Pero ese fondo lo puedo utilizar como financiamiento, siempre y cuando asegure el repago de ese fondo. Es lo que pasa con el SAT, o el Infonavit, como financia todos sus procesos, ¿no? Préstamos revolventes. Los préstamos revolventes no se consideran, como son de corto plazo, no se considera como un financiamiento en sí, sino simplemente como una complementación del flujo de caja. Bonos bancarios. Esa es una modalidad que no hemos utilizado en general, pero que puede presentar ventajas muy interesantes para manejarla. Y ahí hay variaciones. Hasta ahorita se han manejado los bonos con visiones de muy corto plazo. Pero, por ejemplo, la experiencia de Estados Unidos es que todas las ciudades tienen bonos a 30 años.
que han financiado las obras públicas y que además está asegurado el pago de parte de los propietarios, como si fuera el impuesto predial, por los beneficios. Se ajusta perfectamente a nuestra ley de plusvalía, nada más que están a través de bonos. Adelante. Perdón, antes. Ahí ya no sé, ya me había pasado, se me pasó todas las primeras, ¿no? A ver, vuélvete a la anterior a ver cuál se me pasó. Sí, era la de... Ah, ok. Digo, me faltaba cuotas obligatorias. De repente la gente se pone de acuerdo con que se requiere hacer una acción, por ejemplo, un centro comunitario, y se compromete a pagar una cuota específica por la construcción de ese centro comunitario. En Estados Unidos se manejan igualitos que las urbanizaciones. Por ejemplo, la gente quiere tener un parque, pero no cualquier parque, quiere tener un parque con ciertas condiciones y decide pagar por la construcción de ese parque. Entonces se hacen bonos, se construye el parque y la gente lo va pagando poquito a poco. Patrocinios son aportaciones. Lo que está sucediendo ahorita, por ejemplo, con los adopta un camellón o adopta un parque, es un patrocinio, o sea, la gente se decide apoyar voluntariamente el pago y la combinación de inversión privada y pública a través de concesiones o a través de otras relaciones. Ahora sí, ya se nos pasó, ¿verdad? ¿Quieren que continuemos la próxima sesión? Ya falta poco. ¿Cuántos quedan? Ya falta poco, son como son 2 temas más. Un tema. Sí. ¿Por qué estamos tan enfocados a la parte del terreno, a la parte inmobiliaria? Porque el desarrollo, financiar el desarrollo no nada más es terrenos, ¿no? Aunque sí necesitas terrenos para cerrar Mexicali. O sea, la parte del valle, la parte de industrial. ¿Por qué estamos tan enfocados en la parte del terreno? Porque para hacer sus funciones todo el mundo necesita suelo, urbanización y edificación. Entonces, el suelo es una forma de objetivizar el desarrollo. Y esa es una parte importante de la conceptualización que hagas. O sea, a través de ello es que se hace la cooperación de todos los actores para lograr condiciones de vida diferentes de la que si tú lo haces de manera individual. Pues es una forma de socializar el proceso de desarrollo. Pero ya hay un comité de vivienda, ya hay un comité de desarrollo industrial pero a nosotros nos interesa... ¿Cómo? El desarrollo urbano. A nosotros lo que nos interesa es el financiamiento. ¿Cómo lograr el financiamiento de eso? Sí, definitivamente, pero no entiendo todavía por qué. La relación entre financiamiento... ¿Por qué puro terreno? A lo mejor valdría la pena, nos quedan unos minutos, ¿no? Para las 8. O sea, a mí me trae preocupado, insisto, el tema, porque entiendo y me gustaría que a lo mejor en estos días, antes de la próxima reunión, lo pudiéramos dejar suficientemente claro. Entiendo que el tema pertenece al desarrollo institucional y esto se conceptualizó desde la parte de gobierno. Entonces, sí sigo preocupado porque siguen saliendo muchos temas de lo privado o de lo social, pero entiendo por qué en el marco general, ¿no? Pero sí estoy preocupado en términos de cómo llegar al resultado en tan poco tiempo. Yo te quería hacer una propuesta o a lo mejor seguramente ya lo tienes previsto, incluso puede ser que estén los materiales y nosotros no lo hemos consultado. O sea, a mí me gustaría conocer más a detalle, más en lo específico, los alcances de la mesa, ¿no? Los alcances del subcomité y en ese sentido qué esperan de los participantes, ¿no? Para poder venir con toda la película clara, y esto muy ligado a la siguiente solicitud, que pudiéramos establecer una agenda de ¿cuántas sesiones son? 19. Una agenda temática de las 19 reuniones. Ya está. Bueno, entonces en esa agenda temática podemos tener obviamente el material previo, o sea, traerlo, ¿cómo te quiero decir? Que sí debe estar, ¿no? Sí, me interesa mucho por la parte de la discusión de los actores que estamos en la mesa, ¿no?
esa es la preocupación que me trae un poquito ahorita el día de hoy, ¿no? ¿Cómo vamos a ir abordando y cómo vamos a poder obtener de cada uno de los invitados su experiencia, su opinión, ¿no? Su ponderación, sus reflexiones, etcétera, etcétera? Me preocupa porque pues, a paso así podemos caer un poquito, o a lo mejor yo, ¿no? Pero en la desesperación, ¿eh? Entonces creo que... Sí, no lo digo, segundo. No, Martín, creo que digo, lo que hace falta a lo mejor es saber el tema de presentaciones, primero saber qué vamos a hacer, porque estamos aquí, y luego a lo mejor ya ver esto, porque como hay mucho antecedente, y no se ha presentado, y bueno, y luego, o sea, como que hay ansiedad por saber qué vamos a hacer, hasta dónde vamos a alcanzar, ¿no? No venimos al principio, ¿no? No venimos a escuelita. Sí, o sea, ¿qué esperan de nosotros? No lo hemos escuchado. Porque ahí te va. Es que tú ya lo sabes. Pero por ejemplo yo, que estoy en la parte de gobierno, yo venía con la idea preconcebida de que era el financiamiento de los proyectos públicos. Quiero saber por qué no. Pero yo vengo con esa idea de que, bueno, eso no forma la ciudad de gran visión. Si lo dejas hasta el final, luego lo pones al principio, como que la respuesta al principio, vamos a hacer es eso. la mesa institucional del gobierno. Pero en como que ahorita estás diciendo, es la mesa de estás construyendo hacia Si les parece, la próxima sesión iniciamos con eso. con el final. Específicamente los propósitos que se están buscando por esta mesa y a qué vamos a llegar. ¿Qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer? Ajá, y aprovechar las 2 horas que tenemos al máximo de grano, ¿no? Y el tiempo de todos, pues voy a ver, todos que vamos a sacar mayor por eso. Sí. Es un buen antecedente eso, pero sí, la paciencia se nos acaba, después de ¿qué vamos a hacer? Y hasta la semana que entra. Exacto. Porque y algunos le dirán, no, pues no estamos viendo nada, ya no vuelvo. Hoy me gustaría, por ejemplo, irme con una tarea, ¿no? Y decir, ok, es que para la próxima debería haber hecho A, B, C. No, más allá de que sabes de que tienes que subir al box. No, pero consultar porque el tema que vamos a ver es esto, ¿no? Vamos a ver exactamente. ¿Eso ya se subió al box, los temas de la tarde, ¿no? Bueno, ¿Los temas de qué, perdón? De las sesiones. De las sesiones, ya está en el box. Sí. Hay dos productos específicos. Hay manual que se utilizó para la descripción de todo el proceso. En la última etapa viene descrita sesión por sesión lo que se va a hacer. Y está una presentación que es más sintética y la pueden ver más rápido. Pero es por tema, las 19 sesiones. Acuérdense que está el círculo, las acciones pero por la concretas. mesa esta de financiamiento. No es por cada sesión. No es por cada, o sea, no es la sesión 15, se va a ver esto. Es objetivo que se tiene que cumplir. Es todo lo que se tiene que ver. Mira, lo que sucede aquí es, normalmente están acostumbrados a trabajar de arriba hacia abajo. Y primero tienes el propósito general de lo que estás manejando y después empiezas a descender descomponiendo las partes. Aquí no estamos trabajando así. Aquí estamos trabajando de arriba hacia abajo, con el marco lógico. Entonces el marco lógico tiene 10 actividades específicas que son acumulativas. Conforme se va avanzando se va teniendo más completo cada vez hasta que terminas al final con un proyecto completo, que es lo que pretendemos aquí. O sea, al final van a tener un proyecto por escrito que describa lo que tenemos que hacer en los próximos 5 años. Así de fácil. Un punto que dijo Miguel que me hace básico. ¿Vamos a venir a la escuelita o vamos a venir a aportar algo? No. La escuelita se acaba con mi presentación. ¿Sí? Ya, a partir de aquí ya es ustedes. Y yo me sumo como una persona más. Y la coordinación es de Miguel. Yo ya no vuelvo a darles escuelita. Entonces la siguiente sesión seguiría el terminar esto, que nos llevaría 30 minutos. Máximo. Y luego empezarías con el análisis de prioridades. O sea, aquí al final se termina con una propuesta de prioridades. Ustedes tienen que revisar, que tienen que discutir ya ustedes y decir, estamos de acuerdo con las prioridades o no, ¿sabes qué? Estás mal y las prioridades son estas. Y empieza y luego empezamos, ya una vez que terminamos las prioridades, empieza la siguiente etapa, que es el análisis de la situación actual, que empieza con el análisis de involucrados.
Y es donde creo que les va a servir esta clase de escuelita, ¿verdad? Les va a servir para hacer el todo el desglose de cada. Es como cuando compras el juguete. Tú no quieres leer las instrucciones, ya lo quieres usar. Entonces, aquí pues hay que saber que existe el instructivo, que hay pasos. Y ya. La idea es que si no leen el instructivo no importa. El que sí tiene que leer el instructivo es Miguel, ¿verdad? Y su mesa directiva. Secretario también. Pero ustedes vienen a realizar tareas. Sí pueden tener, sí tienen una lista de todas las tareas que van a hacer. Estás sintetizando una hoja, y es lo que les voy a proporcionar la próxima, para el que quiera saberlo, ¿verdad? Pero si no quieren saberlo, nomás sepan que van a tener tarea, que si la hacen muy bien la tarea en 14 sesiones terminan, que si no la hacen muy bien, no se van a pasar de 19 secciones en terminar. Sí. Ok. Ok, muchas gracias. Yo estuve reenviando correos, corrigiendo correos que venían mal, yo creo que ya van a estar bien. Ahora sí, estamos el lunes a las 6, ¿no? Yo no tengo la información esa de... Te voy a mandar. Tienen que darle Le puedes mandar a todos las instrucciones para que se dan de alta y que se metan al box. del box. Sabes que entres ahí, te des de alta y vas a acceder a un banco De todos los Ajá, temas. mándalo a todos. puedes acceder a todos los temas, ¿no? Ajá. Y que te impacta el ambiental y eso. Estoy en el comité de medio ambiente. Ahí está también. Ahí, yo nada más les quería pedir una solicitud. Nos faltan todavía algunos integrantes, ¿no? Si tienen alguna recomendación, bienvenida, ¿no? De Coparmex, ¿y dónde están viviendo? ¿Tú sabes mucho lugar o Sociales. Ahora que encuentran. hay una